estamos hablando del siglo XVII, pues realmente era casi imposible no creer en la religión, ¿no? Porque todavía los avances de la ciencia no eran tantos como para que algunos creyeran que no existe un Dios como lo describe la religión judeocristiana. Yo fui de formación católica, estuve en una primaria religiosa, pero con el paso del tiempo yo empecé a despegarme de la religión. Pues no comulgo con varios de los aspectos que contiene, ni con la iglesia, ni con varias situaciones. Sin embargo, pues sí conservé mi espiritualidad, ¿no? John Milton pues, fue un erudito y pensador del siglo XVII que jugó un papel fundamental en el conflicto que se vivió entre monárquicos y republicanos en esa época, obviamente desde la parte intelectual. Y entonces él también tuvo una labor fundamental en el derrocamiento de Carlos I, para establecer la república en vez de la monarquía, que al final no duró durante toda su vida, porque después regresó Carlos II, que se había exiliado en Francia, y se restableció la monarquía, ¿no? Al principio tenía pensado hacer una obra de teatro, no un poema épico, y las primeras líneas que escribe precisamente son del personaje de Satanás lamentándose ya en el infierno por haber desobedecido a Dios, pero mostrando una actitud de fuerza donde dice yo no voy a dejarme derrotar, ¿no? Y voy a lograr mi venganza. Hay teorías, ¿no? No saben hasta qué punto es consciente o hasta qué punto es inconsciente. El que Milton haya hecho aparecer un Satanás como el personaje central, e incluso para muchos, incluido yo, como el héroe, ¿no? En términos literarios. Eso me empezó a dar lugar a pensar en la otredad, ¿no? En el otro, en cómo inconsciente y conscientemente vemos al otro y cómo nos percibimos a través del otro, ¿no? Finalmente, entre Dios y Satanás y todos los personajes que aparecen en el poema hay una relación de otredad, ¿no? Porque Satanás se percibe a sí mismo poderoso porque lo crea Dios, ¿no? Dios se percibe como el promotor del bien, ¿no? El creador, sobre todo hasta que tiene un opuesto, ¿no? Alguien que lo valide efectivamente como eso, ¿no? Eva y Adán se descubren también a través del otro después de que comen del fruto del árbol, ¿no? Con diferente sexo. Pues este libro, por un lado, es para quienes ya leyeron el poema o al menos conocen o han oído hablar de él, pero también para quienes no conocen el poema, ¿no? Y quieren acercarse desde una perspectiva tal vez un poco más facilitadora, porque finalmente leer algo en verso pues no es tan sencillo, ¿no? Y más una obra que tiene más de 10,000 versos. Creo que quien lea esta obra se va a interesar en leer el poema y en conocer más sobre Milton. Hay mucho que se dice sobre, por ejemplo, sobre el Quijote, ¿no? Sobre Hamlet u otras obras de Shakespeare, como literatura universal, pero creo que Milton tiene un lugar que merece ser leído, ¿no? Indiscutiblemente, y creo que quienes lo descubran por primera vez lo van a disfrutar mucho.